Ellos fueron sacados de la universidad y conducidos a Lima. En el trayecto fueron asesinados y algunos de los cuerpos posteriormente fueron desaparecidos. Y para conocer un poco más sobre el caso Calcuta, vamos a conversar con ella en este contexto, además de un grave retroceso en materia de derechos humanos que se está dando en el Perú, no solamente con leyes que están desconociendo la gravedad de los crímenes de lesa humanidad para impedir que sean juzgados y sancionados como corresponde, sino también con leyes de amnistía que están generando un clima de injusticia. Armando Amaro Cóndor es mi hermano, es el mayor de 7 hermanos. Fue el primero que ingresó a la Universidad La Cantuta por los años 80. En el año 91, Armando fue detenido, estuvo detenido juntamente con estudiantes de San Marcos y de La Cantuta, estuvo cerca de 15 días, ¿no? Por apedreamiento a Alberto Fujimori, que en ese entonces había ingresado a la Universidad La Cantuta. Las palabras derechos humanos, intervención, militares, era algo nuevo a la cual nos enfrentábamos, ¿no? Y tampoco podíamos dar información porque en realidad nadie de nosotros sabía exactamente qué es lo que había pasado. Yo recuerdo mucho que mi mamá nunca dejó de buscar a mi hermano, ¿no? Y más o menos tratar de indagar con qué ropa, porque él no tenía mucha ropa, digamos, ¿no? Pero ella decía, está sin sus lentes y está descalzo, ¿no? Mi hijo estará ciego, de repente le decía mamá, y cuando tú la despertabas estaba como desorientada, ¿no? Y le decías, pero mamá, y ella decía, no, yo quiero, déjame dormir en el suelo porque yo no sé dónde está mi hijo, porque si yo estaré en cama, pero mi hijo de repente estará en el suelo, ¿no? Y realmente pasó un año y mi madre del cabello negro se puso blanco. Creo que lo importante fue organizarse, ¿no? Conocerse, levantar la voz eh, y apostar el derecho a la justicia, ¿no? Que la justicia es irrenunciable, ¿no? Hicieron de todo en realidad. Y postergaron quizás todo un proyecto personal, incluso laboral y familiar también, porque ese era el objetivo, realmente saber qué es lo que había pasado. Y la primera evidencia creo que fue el manojo de llaves, ¿no? Que mi mamá dijo, es de mi hijo, ¿no? De hecho que es bastante difícil en un contexto de dictadura, ¿no? Cuando todos tenías contrario a ti, ¿no? Se asumió, digamos, la vocería, el rol, la lucha por todas las víctimas, sin importar de que si la familia, el hermano, la mamá o el familiar estuvieran, ¿no? Y eso fue relevante en todos estos años, ¿no? En ver cómo se organiza, cómo se hace. ¿Quién en algún momento podría imaginar que Fujimori, abandonando el país, hace su presencia en Chile? Y creo que Con también todo eso, este nosotros supimos actuar dentro de la altura, porque nosotros en todo este tiempo nunca dijimos ni ojo por ojo, ni nos hemos convertido en un grupo como la Pestilencia, ni no, ¿no? Sin embargo, hay valientes jueces y juezas quienes están inaplicando la ley de amnistía. Entonces, cada vez este régimen autoritario se queda sin piso y eso es alentador, ¿no? Que no se dejen presionar. Acá lo que debe prevalecer es el derecho a la justicia. Y esta ley nos da un claro mensaje que es inconstitucional. Quiero mucho a mi hermano, no, no me arrepiento de haber asumido esta lucha. sin duda son hechos dolorosos que marcan la vida no solo de personal, sino también de la familia, ¿no? Estamos hablando de un crimen doloroso que ocurre hace 34 años, ¿no? ¿Se ha alcanzado justicia en el caso de Melissa Alfaro? Porque no se encontraron los expedientes ni en el Los SEAT. primeros, claro. Los primeros que se comenzó no se encontraron. Había una sola sala de derechos humanos. Entonces el caso estaba ahí, pero encarpetado. Y hemos tenido que hacer bastante bulla. Julio Salazar Monroe es un general del Ejército, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional,
tiene condenas también en el caso Cantú, Barrios Altos, El Santa, por esta vinculación del servicio de inteligencia con el grupo, el Escuadrón de la Muerte, el grupo Colina, y por supuesto con Fujimori y Montesinos en la responsabilidad directa en varios de los casos de violaciones a los derechos humanos. Melissa fue una chica muy responsable, muy consciente de los problemas de la sociedad. Iba a los pueblos jóvenes, hacía entrevistas muy buenas. Aquí en el libro Cartonero. Y qué importante, ¿no? Que ese entorno social que acompañó a Melissa en su corta vida tenga la oportunidad de narrar sus memorias. Eso es auténtica. Es auténtico, es auténtica, es mi Melissa. Y está en cada uno de ellos, en su espíritu, en su recuerdo. Y todos la recuerdan igual como yo la recuerdo. Así, cantarina, bailarina, porque ella así era. Y también chelera, ¿para qué? Le gustaba mucho sus chelitas, ¿no? Era pero muy auténtica, ha sido de esos periodistas como valientes, buscados, amenazados, ¿no? Pero sí comprometida con su propia gente. Realmente están eternizando la memoria de Melissa, porque el doctor Mejía, en la Escuela Bausate Mesa, ha creado un premio Melissa Alfaro para estudiantes de periodismo. Muchas de las organizaciones van perdiendo esa memoria histórica de sus víctimas, ¿no? Y no solo no la reivindican, sino también no se hacen esos actos de memoria, ¿no? No es fácil. Luchamos contra la indiferencia de muchos gobiernos y este es el peor. Realmente que está dando impunidad, que está dando licencia realmente para matar, porque cuando uno da impunidad a asesinos que no han luchado realmente contra huestes asesinas, contra Sendero Luminoso, contra nada, no han luchado contra nada ellos, ¿no? Les esté dando impunidad, realmente les está dando un arma en las manos. Y que vuelva a pasar. Claro, sin duda, para las familias que ven a la justicia como un objetivo inalcanzable en un país donde la impunidad es la regla, que no encuentran a sus familiares desaparecidos, que no saben la verdad de lo que ha ocurrido, pensar en estos actos de memoria como una forma de hacer justicia. Sí, ¿no? El primer acto de memoria de mi Melissa con la CCI, con todas ellas yo estoy muy agradecida, y con Carmencita, tú no sabes cuán agradecida estoy. Me alegro mucho. Quiero que la recuerden como una periodista muy comprometida con su sociedad, con la sociedad, con los niños, con los ancianos. Melissa quería mucho a los niños. Memoria, 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 es lo que nos queda, y que en algún momento va a tener que dar sus frutos, ¿no? Yo creo que estamos todavía en un país al cual nos cuesta mucho reconstruir, nos cuesta mucho fortalecer la democracia, sabernos y sentirnos ciudadanos y ciudadanas, justamente porque los temas de derechos humanos no se valoran, no se le da la importancia. No, que la impunidad no debe cambiar, porque la impunidad lo único que trae más asesinatos, más injusticia, y luchar contra este gobierno que realmente ojalá que podamos vencerlo en las elecciones de 2026. Seguimos con esa misma verdad hasta que la justicia se haga costumbre. Gracias. ¿No? Que sí soy un humorista gráfico. Entonces es una cosa como que me hacen sentir que como profesional gráfico, como humorista gráfico, no existo, ¿no? No existo para el sistema, no existo para la justicia, ¿no? No existo ni para la Constitución, ni para los derechos. Pero hay algo que a mí me impulsó a decir, no, yo tengo que reclamar esto, ¿no? Tengo que hacerlo respetar. Sé que no existe, pues, una universidad de humor gráfico, ¿no? No existe el título
a nombre de la nación de humorista gráfico. La censura Así es una violencia, ¿no? Es una Claro, porque violencia, no solamente te priva a ti de mostrar tu trabajo, claro. sino a la ciudadanía de poder ver y poder tener un elemento más para analizar, evaluar la propia situación de nuestro país. Un elemento valioso del humor gráfico es que se puede decir mucho con pocos elementos, ¿no? ¿no? Pero siempre uno trata de- de no dejarlo ahí metido en el libro, en el cuaderno o en la cabeza, porque también tenemos que tener una educación en memoria, ¿no? Eso es. Entonces, imaginé que eso podía funcionar de esa manera. Lo que puede ser el presente es obviamente consecuencia del pasado, ¿no? Ujú. Y si ese pasado no se ha procesado, no se ha aceptado, no se ha corregido, no se ha ejercido justicia, ¿no? Eh, vamos a tener el derrumbe que tenemos ahorita, ¿no? Entiendo. Por más cargas de mentiras, de anulación, de violencia que ejerce, que ejercen los que tienen miedo de que se conozca la verdad. Es que no encuentran esa justicia por las cuales vienen luchando tantísimos años. Sin duda la memoria es también una forma de justicia. Uno tiene que seguir haciendo Ujú, esto, ¿no? ujú, Ver la forma de cómo digo algo, cómo expreso algo, cómo motivo algo a la gente, decirle, ya, vamos a animarnos un poco, vamos a decirle a todos que sí podemos hacer algo, ¿no? ujú. Que podemos, a veces me adjudico el término de que sale cuando me da la gana. Mejor. Entonces, eso, esa precariedad siempre me ha gustado en lo gráfico. Sí, 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 sí. Lo único que faltaría nomás es plata, ¿no? Plata para... Plata para que sea la felicidad perfecta, ¿no? Pero Creo que esta forma de resistencia también a estas formas de impunidad que nos quieren imponer desde el poder se revela a través de la gráfica, a través de esa memoria y de la denuncia que haces con tu trabajo, ¿no? Realmente nos ayuda a entendernos y nos ayuda también a reflexionar. la dignidad de las personas, ¿no? Es muy valiosa, es muy motivadora, ¿no? Y nada, o sea, siempre que se necesite del brazo, del apoyo, de la pluma, del lápiz, del pincel, ¿no? Del micrófono, de la guitarra, de un artista, ahí vamos a estar, ¿no? Sobre todo para esto, ¿no? A veces creo que nuestro compromiso silencioso, ¿no? Modesto también, ¿no? Para mí es un honor, te lo digo de todo corazón, estar en este momento, en este espacio, conversando contigo. Esa fecha marcó la vida de mi familia porque fue la fecha en que mi padre fue asesinado cruelmente por una patrulla del ejército y pues su cuerpo recibió un explosivo que prácticamente lo voló en pedazos, ¿no? Gran parte de la mitad de su cuerpo, porque si hay algo que ellos destacaban siempre era que los derechos no se mendigan, los derechos se luchan y hay que apropiarse de ellos, hay que arrancarlos para nosotros no permitir que nos humillen y mucho menos nos apaguen la voz, ¿no? El cambio fue radical, Gisela. Eso es algo que hay que destacarlo. ¿Y por qué? Porque la vida deja de ser lo que era, ¿no? Porque prácticamente acabaron con un proyecto de vida, cambió para siempre porque son situaciones que prácticamente mutilan todo, toda tu vida, porque yo era una adolescente y de la noche a la mañana pasé al cuidado de mis hermanos porque mi madre tenía que trabajar. Fue una, como diría una queridísima amiga, fuimos una generación mutilada, ¿no? Mutilada porque tuvimos que darle cara a un dolor que no era nuestro, pero que se vivía en ese momento a consecuencia de la extrema violencia que se vivió por el terrorismo, ¿no? Y sin embargo, hay algo que yo destaco de mi madre, que es su valentía, la capacidad de resiliencia para sobreponerse a los momentos más difíciles, más adversos, y que eso fue su legado, ¿no? Y en eso una señora le para, ¿no? Le dice, señora Margarita, le dice, sí, dígame. Era una señora quechua hablante. Y le dijo,
usted es nuestra voz. Usted es nuestra voz. Usted habla muy bien. Usted no solamente, usted habla muy bien el quechua, porque mi madre también hablaba muy bien el quechua. Usted nos representa, usted es dignidad. Usted es la voz de nosotros las mujeres que hemos quedado viudas. No baje la guardia, doña Margarita. Siga adelante. Y no todos tenemos esa capacidad. Y además que también tiene un costo la lucha por la justicia. Y ahí es donde yo destaco y valoro en gran manera el rol de las ONGs de los derechos humanos, que sin ellos no hubiese sido posible. Ella podía estar con el corazón roto, pero ella se revestía, como se dice, de coraje, de fortaleza, y se levantaba, ¿no? Era una, era un ave fénix permanente ahí. La ley de amnistía, Gisela, es insultante. Eso no tiene nombre. Eso literalmente pues es una afrenta, es una ignominia para los familiares que tenemos año tras año, y ni siquiera son 2 años, son décadas de lucha, Gisela. Una ley de amnistía en estos tiempos es la peor afrenta hacia los familiares, que definitivamente pues a veces uno no haya ni cómo describir, ¿no? No haya cómo describir, porque es como echar por tierra décadas de lucha. Es algo que de verdad en un país que dice vivir en un estado de derecho, eso sencillamente es el mayor atropello y representa la mayor miseria humana, porque uno nunca debe perder sus principios ni sus valores, y los que nos gobiernan son personas sin principios. Nos debemos a la verdad, y como tal tenemos que informar, como tal tenemos que llegar a la gente, porque si no lo decimos en estos tiempos de la tecnología, de las redes sociales, la gente igual se va a enterar, igual No hay nada que celebrar, es un día para conmemorar, más aún en un país donde se está normalizando la agresión a los periodistas. Considero que el post-conflicto es una herida que no termina de cicatrizar. Nada ha cambiado, o sea, es la misma represión, es el mismo maltrato, es la misma discriminación que se vive, porque ¿cómo catalogan a los manifestantes? Como vándalos, terroristas, y es una herida abierta que no termina de cerrar, porque la impunidad continúa, tanto de la época de la violencia como también este reciente hecho, que los familiares siguen clamando justicia. Hasta ahorita no hay ningún sentenciado. Ahora han cambiado el modus operandi. Ahora te empapelan. O sea, ahora te hacen un sinfín de acusaciones. Te empapelan porque buscan de todas formas y maneras de sentenciarte para callarte. El rol de un periodista es denunciar lo que está pasando. Y se están viviendo tiempos muy adversos, tiempos muy duros, ¿no? Y que se mantenga uno de pie es digno de admiración, de valentía y sobre todo de mucha dignidad, porque no podemos perder ni mucho menos bajar la cabeza y vivir en una sumisión, porque no estamos para eso. Entonces, hay un juego político macabro en cambiar para no cambiar nada, ¿no? Simplemente fichas que se mueven, pero seguimos sintiendo esta política que nos genera no solamente asco, desazón, nos genera un sentido de desprotección y como que estuviésemos retrocediendo, ¿no? Vamos perdiendo derechos, se va normalizando el que las protestas terminen en una violencia por parte de los policías, tirando bombas lacrimógenas, hiriendo a quienes se movilizan, asesinando a quienes se movilizan. El país no puede vivir en una moralidad permanente, no puede perderse los principios básicos que rigen nuestra vida, que es los principios, los valores, la empatía, el sentido de humanidad, sobre todo, el vernos reflejados en el otro. El país no puede vivir en una constante anarquía. No podemos dejar que nuestro país sea arrebatado. No se puede, porque nuestro país lo necesita. No podemos seguir permitiendo de que criminales
sigan gobernando este país. ¿no? Durante muchísimo Así es, tiempo nos así han es, Gisela. sembrado la idea que la política es mala para que nos alejen Ujú, de ella, que así es. movilizarse es malo porque es Ujú, un acto político, cuando movilizarnos o no también es un acto político, justamente para que ese exacto. vacío sea llenado por otro. Tenemos que abrazarlo con fuerza porque nuestro legado es esa lucha, nuestro legado es esa entereza, esa dignidad con que pese a todo hemos seguido avanzando y no nos hemos dejado amilanar. Entonces, yo vi eso como una oportunidad realmente de hacer algo, de pasar, digamos, del activismo a la acción. Porque en realidad una de las grandes cosas que tuvo la Comisión de la Verdad, bueno, y voy a utilizar ese conocimiento para la búsqueda de la verdad, pues, ¿no? Y contribuir también al derecho a la justicia que tienen los familiares. No, y sin duda es un contexto entre la recuperación de la democracia tras la caída del régimen dictatorial de Fujimori y Montesinos. Se generan estas condiciones para crear una comisión de la verdad y reconciliación que de alguna manera nos enrostrara. Yo creo que las exhumaciones de Cantuta dan cuenta de cómo era la realidad en el país, ¿no? Porque al final, sí, de cuentas, eh, la concepción del derecho del muerto, ¿no? El muerto no tiene derechos porque el muerto deja de ser persona, ¿no? Y también creo que no se dimensiona en realidad la gravedad del número de desaparecidos que hay en nuestro país, ¿no? Cuando la Comisión de la Verdad entrega su informe, nos habla de un poco más de 8.000 desaparecidos y actualmente el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro, RENADE, que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, más específicamente, nos dice que tenemos más de 22.650 personas desaparecidas. Y lo otro es, para mí creo que es lo fundamental, es que en un país en el Perú, donde eh, el régimen, ¿no? del dictatorial, ¿no? de Fujimori y Montesinos, lo que hicieron fue básicamente crear una polarización donde tienes los buenos y los malos, básicamente. La versión que tú le pasas a tus hijos es una versión totalmente sesgada, politizada, y que ignora la memoria y las diferentes memorias que hay del conflicto, ¿no? La desaparición lo que lleva es a una pérdida ambigua, ¿no? Porque en realidad tienes ese sentimiento de pérdida, pero no es ese sentimiento de pérdida como de duelo, porque en realidad en el duelo tú sabes que la persona está muerta y sabes que está enterrada y sabes que está en un lugar específico. Pero cuando estás desaparecido, básicamente estás en un limbo, ¿no? Pero yo creo que también la indolencia de la sociedad, más allá que el Estado, porque el Estado sabemos que siempre le importa muy poco muchos temas, ¿no? Pero yo creo que la indolencia y la indiferencia de la sociedad también, la violencia no afectó a todos por igual y que en realidad se ensañó con los demás abajo, ¿no? Y esa quizás es una de las causas por las cuales sigue siendo un tema que no importa mucho a la sociedad peruana y a quienes toman las decisiones políticas. No todos somos iguales ante la ley y ante el Estado, ¿no? Tus muertos, los muertos propios duelen más que los muertos ajenos, ¿no? Para mí, en realidad, uno de los casos que a mí me, me marcó y yo siempre lo tengo muy presente es el último caso que yo hice en el EPAF, que fue el caso de Guaya. Nosotros caminamos caminamos como burros varios días. Casi dejamos nuestra vida ahí en la puna, entre el arma, la rodilla Exactamente. armada. Porque vamos a decir que las víctimas fueron víctimas básicamente del Estado, porque estos fueron asesinados por los malos elementos, digamos, de las Fuerzas Armadas. Entonces, y la persona en su angustia, en su desesperación, se enferma y le da un infarto y muere. O sea, es como, o sea, es el Perú, ¿no? Ese caso demuestra realmente lo que es el Perú y lo que son los derechos humanos. Cada vez que veo el documental de Lucho Cintora sobre ese fue nuestro castigo, realmente los recuerdos vienen y realmente yo sí digo, o sea, a mí todavía me mueve. La escritura en realidad es liberadora, porque básicamente tú expresas
en palabras, o digamos, en palabras escritas, ¿no? Lo que a veces no puedes vocalizar, ¿no? O sea, porque y de hecho escribirlo a veces es mucho más fácil que decirlo. Yo Entonces, creo que también lo principal es reconocernos también como personas vulnerables, ¿no? Y emocionalmente también, porque no solo el trabajo, no solamente este contacto directo con los familiares y sus historias, sino también las propias frustraciones. Durante el periodo de violencia que viviera nuestro país entre 1980 y el 2000, este periodo que se conoce como el conflicto armado interno, las víctimas mayoritarias, el 55% de las víctimas eran varones entre los 20 y los 49 años de edad. Entonces ese universo grande de mujeres, de esposas o de hijas que se quedaron en la orfandad, tuvieron que pensar en otras formas de sobrevivencia. Muchas de ellas dejaron sus ciudades, sus comunidades y se desplazaron hacia las capitales, ya sea Huamanga, Ica o Lima, y emprendieron nuevas ideas de negocio, nuevas iniciativas para sacar adelante a su familia y cómo han de alguna manera sobrevivido a todo este episodio tan doloroso que marcó su vida. Hasta enero de este año, cuando el doctor Manuel Burga es sacado de la dirección del lugar de la memoria, estas ferias son suspendidas, ¿no? Me imagino yo, por razones políticas, porque en realidad nunca hubo una explicación ni una justificación de por qué ya no se iban a realizar más en el lugar de la memoria. En este nuevo episodio de Diálogos con Gisela Ortiz, vamos a conversar con algunas de estas mujeres que participan en estas ferias, quienes nos explicarán no solamente qué tipo de productos hacen, sino también ustedes conocerán de cerca la riqueza que tienen en esos saberes artesanales para producir estos productos tan bellos, tan originales. Era casi una actividad cotidiana de todas las tardes, ¿no? De sentarnos en el pollo, en el jardín, frente al patio, frente a la huerta de nuestras casas y ponernos a tejer de forma intergeneracional. Mi nombre es Rosa Luz Palqui Medina, soy viuda del periodista desaparecido Jaime Ayala Zulca, desaparecido hace ya 41 años. Venimos luchando estos años hasta encontrar justicia y encontrar su cuerpo de él. Ya hemos logrado leyes a favor de las víctimas, como son la ley de desaparición forzada, la ley de búsqueda de desaparecidos, el banco genético, la ley de reparaciones. Y así hemos ido consiguiendo leyes, aunque últimamente estas leyes han sido pues derogadas. Vamos a continuar como Organizaciones Unidas, seguir trabajando por acceso a justicia, reparación integral, sanción a los responsables y por memoria para que no se vuelva a repetir. También tuve que dejar de estudiar, pero también tuve que salir huyendo de mi tierra, Huampe, he tenido que trabajar en muchas cosas, hasta he sido ambulante en algún momento, porque para sacar adelante a mi hijo, para poder pagar su educación. Mi hijo es un periodista también titulado y bueno, ahora vive en Italia, pero todo este proceso ha sido difícil, esta lucha, y no solamente me quedé ahí como madre, sino también seguir luchando por acceso a justicia junto con otras familiares que vienen pues exigiendo esto, ¿no? Que no se vuelva a repetir, pero también que haya sanción para los culpables. El tejido es una tradición familiar para mí, lo hacen desde mi bisabuelita, mis abuelitas, mis tías, mi mamá. El tejido para mí es una conexión. Ahora estamos formando la feria Ayninchik con miembros de esta feria y otros familiares para poder crear espacios colectivos donde podamos mostrar no solo nuestro arte, nuestras tradiciones, sino también crear sus espacios que nos permitan mantener nuestro sustento en cada una de nuestras familias, así como también nos permita contar nuestra historia. Hemos conocido las historias de algunas mujeres valientes, luchadoras, que fueron capaces de reinventarse para sacar adelante a sus familias ante la tragedia de perder
al ser querido, al esposo, a un miembro de la familia, sin duda valioso para sus historias familiares. Diversos ciudadanos, ciudadanas salen a las calles en defensa del voto emitido para designar a Pedro Castillo como presidente y en contra del nuevo régimen que se instaura con la asunción de Dina Boluarte. En muchas de estas ciudades, la policía o el ejército empiezan a controlar las movilizaciones de forma violenta. Francotiradores se instalan en algunas viviendas, en algunos locales. Este espacio tiene también en el centro una enorme piedra que simboliza a la Pachamama, nuestra madre tierra, y en el centro de ella una piedra que simboliza un ojo y de la cual emana agua, significando el llanto de las madres, de los familiares, por los hijos asesinados o desaparecidos. Como a las 5:48 de la tarde lo asesinaron a Sonia Aguilar, un francotirador, un policía, que hoy en día no hay justicia. Gracias a ellos nosotros nos hemos sacado las vendas del ojo y nos hemos puesto más fuertes y hemos luchado. Y con varias oportunidades, varias veces que hemos viajado a Lima por bienestar de los niños, por bienestar de la familia, hemos abandonado nuestros hogares. Esa es nuestra preocupación también. Ya se están cumpliendo y no vaya a ser que se archive este caso, este masacre, porque a nosotros como familiares no nos vamos a rendir. Esos masacres son más de 50 vidas que se han apagado y más de 1.500 sobrevivientes que hoy en día luchan por su vida, ya no pueden trabajar. Ella sola criaba a sus hijas, a sus hijos y ha sido asesinado por este régimen que nosotros no vamos a perdonar nunca hasta que haya justicia. Pero aquel momento cuando nosotros estábamos muertos en vida, ¿quién se ha acercado a nosotros? Algún congresista se han acercado y nos han dicho cómo están, o cómo están los niños que han quedado huérfanos, o cómo están los heridos, en qué situación están. No se han acercado nunca. Ya no queremos ni salir a las calles porque uno no sabe qué es lo que nos va a pasar cuando salimos. Nuestros hijos que también tememos por no llegar o para que no puedan llegar, porque la memoria no se puede olvidar. No vamos a olvidar los crímenes que cometió el régimen autoritario de Dina Boluarte. Vamos a seguir exigiendo que haya justicia. Sí, muchas gracias. Nosotros, nuestro compromiso como familia, seguir luchando. Las veces que sea necesario estaremos acá en la capital, en las calles, levantando nuestras voces. Marco también es la fortaleza de la familia San Millán, gracias al amor que él nos ha entregado, a su solidaridad y también al tiempo que hemos compartido con él. Es por eso que estamos hasta el día de hoy, con esta lucha, con esta fuerza, con esta esperanza también de encontrar justicia en el menor tiempo que se pueda. Pero no vamos a permitir de perdonar lo que han hecho con nosotros y mucho menos van a lograr que nosotros bajemos la cabeza hacia ellos. Tenía el camino de quedarme llorando en mi casa por mi hermano junto a mi familia o secar mis lágrimas y convertir mi dolor en lucha. Nosotros no buscamos fama, lo que buscamos es justicia. Aprendamos a ser buenos samaritanos y también aprendamos a que la religión tiene que ver mucho con la política. Así como Jesús caminaba dando la palabra de Dios y también protestaba cuando algo era injusto, seamos igual que él. No normalizar los asesinatos por el gobierno, por el sicariato, la inseguridad. No podemos normalizar. Si empezamos a normalizar, van a empezar a acabar con todos nosotros. Con mucho cariño, del cielo.